¿Cómo detectar que mi perro tiene dolor? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de un tema que a ningún dueño de mascota nos gusta, nos duele y preocupa. Se trata de cómo detectar que mi perro tiene dolor. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Si bien los perros no tienen la capacidad de hablar, tienen muchas otras formas como acciones y comportamientos para expresar sus emociones, en especial el dolor. Nuestro deber como cuidadores de estos animales tan especiales es aprender a leer estos mensajes y detectar a tiempo si alguno le ocurre a nuestra mascota y, de ser necesario, correr al veterinario. Cambios en la respiración. Jadear es un comportamiento totalmente normal en los perros, en especial aquellos días de mucho calor o cuando el paseo ha sido muy activo. El jadeo es una forma natural del organismo de los perros para enfriar su cuerpo y hacer que la temperatura corporal disminuya. El problema es cuando este jadeo es excesivo y viene de la nada. Si ves que tu perro está jadeando más de lo normal, puede ser un signo claro de que no se siente del todo bien, que está pasando por un episodio de estrés o miedo debido a algún dolor. Sin apetito. ¿Quién quiere comer cuando está enfermo? Esta es una de las reacciones primarias del organismo cuando está experimentando algún dolor o una enfermedad. Sucede también que no es que tu perro no tenga ganas de comer, sino que es doloroso caminar hasta el plato de comida. En ese caso, intenta acercarle la comida a su cama. Si a pesar de esto no come y pasa mucho tiempo sin hacerlo, tu perro podría estar padeciendo alguna enfermedad que no necesariamente tiene que ser grave, pero hay que evaluar en una visita al veterinario. Algunas de las enfermedades graves que se detectan a través de la inapetencia son anorexia canina, problemas renales o en el hígado, infecciones sistemáticas, enfermedades dentales y hasta cáncer. Aislamiento. Los perros se parecen mucho más a los seres humanos de lo que creemos. Cuando una persona no se siente bien, es normal aislarse, o incluso existen personas que, por el contrario, manifiestan su dolor a través de la agresividad, pues lo mismo sucede con los perros. Si tu perro tiene algún dolor, podrías notar que empezará a mostrar una dinámica antisocial, dejando de saludar a tu llegada a casa y evitando cualquier contacto físico, tanto que hasta podría tornarse agresivo. Ten en consideración que tu perro no está tratando de dañar a nadie, ni ser apático. Es su forma de decir que algo le duele y que prefiere no ser tocado. Lamido excesivo. Al igual que ocurre con otras rutinas diarias, es habitual que los perros sientan la necesidad de asearse a sí mismos. De hecho, les gusta mucho lamerse y acicalarse. Lo que no es normal es que estén todo el día haciéndolo de forma obsesiva. Analiza el comportamiento de tu perro con este tipo de acciones cuando se encuentra totalmente saludable y luego mantente alerta para compararlo. Puede que esté experimentando algún dolor y para calmarlo se lame demasiado en la zona en la que antes no lo hacía. Esta es una acción que realizan con la esperanza de limpiar y sanar la herida en cuestión, así esta sea interna. No obstante, si observas que lame compulsivamente una herida abierta, ten precaución, podrías estar ante una dermatitis sacral por lamido. Vocalización excesiva. Cuando están tratando de esconder su olor, los perros enfermos tienden a expresarse más vocalmente, pero a menos que esto se combine con una acción física específica, no es tan fácil de detectarse de inmediato. Un perro herido puede expresarse vocalmente de muchas formas distintas, gimiendo, aullando, gruñendo e incluso ladrando. Si tu mascota ha estado más ruidosa de lo normal, es mejor ir al veterinario para ver lo que pasa. Cambio en la mirada. Podemos detectar miradas entristecidas, con menos brillo, que claman ayuda, pero esto es muy subjetivo y depende de la relación que se tenga con el perro para poder detectarlo. En cambio, los perros con dolor ocular entrecierran sus ojos con frecuencia, huyen de las luces fuertes y además puedes notar que sus pupilas son más pequeñas. Para el dolor en otras partes del cuerpo, se puede observar el efecto contrario. Las pupilas se hacen más grandes a causa del miedo generado por el dolor. Estos cambios son más objetivos y fáciles de observar. Dificultad de descanso. Si tu perro tiene dolor, a lo mejor tendrá dificultades para sentarse o acostarse. Debido a esto, debes observar si está sentándose o acostándose en una posición inusual. Tal vez no consiga estar en la misma posición por más de un ratito.
Por ejemplo, sigue tratando de sentarse o acostarse y casi inmediatamente levantarse, y otra vez está moviéndose tratando de buscar otra posición más confortable. Esto es un claro indicativo de que algo le incomoda y debemos averiguar de qué se trata. Comportamiento agresivo. Muchos animales que están heridos o sienten otro tipo de dolor se vuelven agresivos y tratan de mantenerse alejados porque temen que puedas hacerles daño. Esto puede significar que los perros normalmente dóciles de repente empiezan a gruñir con orejas hacia atrás y son capaces de morder si intentas tocarles. Por otro lado, los perros agresivos a veces muestran el comportamiento opuesto. Cambios generales en su comportamiento. Es muy importante conocer a tu perro, sus dinámicas, personalidad, qué le gusta y qué no. Esta es la única manera en la que podrás realizar las comparaciones adecuadas para detectar si tu mejor amigo está atravesando por alguna experiencia incómoda, tiene una herida o siente dolor. Podrás ver que tu perro está cojeando o algo mucho más sutil, como por ejemplo que no quiere subir las escaleras o ir por la pelota que tanto le gusta. También un signo corporal de dolor es si mantiene su torso arqueado o se encuentra demasiado tenso. Con frecuencia, los perros que se sienten mal se acuestan de lado con las patas estiradas. Esto podría ser diferente a la forma que tu mascota duerme todas las noches. Tal vez está durmiendo demasiado, aún siendo un perro muy activo, o se mueve de forma lenta y parsimoniosa. Existen miles de comportamientos que podrían ser signos de dolor en perros. Cada comportamiento es un aviso. Si estás preocupado por algo o si tu mascota sigue comportándose de manera rara, consulta a un veterinario inmediatamente para diagnosticar el problema. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro tema de hoy, no te olvides darle like, compartir y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjanos debajo del video tus experiencias. Por ejemplo, si ya te ha sucedido esta experiencia con tu perro. ¿Cómo fuiste capaz de determinar que tu perro estaba con dolor? Ahora sí, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.